El meta ha cambiado exageradamente con las reacciones lunares. Y no solo eso, Iluga al final no es de Liyue, aunque había por ahí alguna información que podría llegar a ser hace mucho tiempo cuando salió en la beta. No se puede elegir gratis Iluga. Señores, estáis en el vídeo donde vamos a ver cuál es la mejor decisión de todos y cada uno de los 4 estrellas que vamos a poder elegir gratis y sus constelaciones en el rito de las linternas. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, dejar vuestros puntitos del hype para que el canal crezca y comentario para el algoritmo. Todo esto os hace entrar en el sorteo de una bendición lunar. Los ganadores están en la app o en la web del canal, links aquí abajo en la descripción. Gracias por el apoyo, que aprovechen si están comiendo. Bienvenidos a los streams. Y señores, vamos a hacer lo mejor que pudiéramos hacer, ya que ha cambiado muchísimo el meta desde que existe el juego. Y esto va a seguir ocurriendo. Estamos a las puertas de Zibai y de New Billet y del rito de las linternas, que al menos suele traer un ambiente festivo a Genshin y suele estar la gente bastante disfrutona dentro del juego, pero la mayoría os habéis comido todo el mapa. Dejadme en los comentarios qué porcentaje de la nueva zona de la 6.3 de mapa tenéis. Los 4 estrellas. Ya sabéis que os comenté la última vez que hay algunos que en ningún caso y ninguna constelación merece la pena, así que los podremos descartar. Es decir, si os gusta mucho, vuestra cuenta está late, sabéis qué hacen estos personajes, etcétera, podréis sacarlos, pero ya os adelanto que no funcionan en ninguno de los 20, ya no 10, 20 mejores equipos del juego. Así que vamos a descartar a Xinjiang, que prácticamente es físico sub-DPS del elemento Piro y pone un escudo y todo lo hace mal. Además, los equipos físicos, ya sabéis que se dice que igual Logen y Sandrone son Crío y Electro respectivamente y tendrán algo que ver con el físico. Capitano jugable, no me des esperanzas. No lo estoy diciendo totalmente a propósito porque fuera a ocurrir algo, porque no va a ocurrir nada con Capitano. Luego, Yunjin, Geo, buffer de ataques normales, bufa mucho menos que Candace y Candace viene muy bien para Mualani, Consonancia Hidro, Arlequino, que el Hidro le viene muy bien para vaporizar uno de cada 3 hits, y algún otro personaje, así que Yunjin también descartada. La pobre Yanfei, a quien le guste que la lleve al cielo, y es muy poderosa para ser de 4 estrellas, pero hay mejores carries 4 estrellas como Gamin, que también está en este mismo selector, y hay infinitos carries 5 estrellas como Arlequino, Mabuika y otros tantos como Klee, que la acaban de bufar y es poderosísima dentro de su mismo equipo de sobrecarga con consonancia lunar y toda la cuestión. Así que ya hemos descartado 3. Ningguang es otro personaje que como carry Geo deja mucho que desear. Noel, que también es de la 1.0 y C6 en este caso. Noel es mucho mejor y Noel va a funcionar muy bien en reacciones lunares. Ningguang no, y existen Navia, Ito, ahora va a salir Zibai, así que bueno, Ningguang es uno de estos personajes que ya podría no existir, lo borran del juego y no pasa nada. Un main Ningguang en los comentarios funando fuertemente al malvado Padre Gak. Y para terminar os diría que Xiongyu tampoco sirve para nada porque es un crío que reduce el cooldown del equipo, que esto es interesante, pero al final nunca terminó de tener ningún tipo de mecánica con nosotros y hace un buen daño nukeando su ulti y la puede derretir, pero hay mejores equipos de derretidos y mejores equipos de permafrost. Xiongyu también imbuye de crío a los personajes, pero la mecánica de que otro personaje imbuya a un personaje en campo tampoco terminó de funcionar muy bien. De hecho, hasta el propio Bennett, esto de imbuir es un poco problemático, aunque ya sabéis que ya no es un problema la C6 de Bennett, y la gente se beneficia más del bufo del 15% daño piro de Bennett que de eso que ocurría de no subir la C6, que fue una curiosidad muy grande en la comunidad de Genshin durante los primeros años. Ahora, descartando estos, os diría que por ahora el que tampoco recomendaría, aunque es decente, es Beidou. Beidou es una especie de Shinkyu Electro, tiene una C2 que le aumenta mucho su daño porque reparte los dragones y rebotan entre 2 enemigos extra, con lo cual triplica su daño prácticamente. Y luego la otra importante es la C6, que reduce la resistencia Electro. A día de hoy tenemos a Inefa, tenemos a Cookie y tenemos a Fischl, que 2 de esas 3 son 4 estrellas y son los mejores Electros fuera del campo. Además que en su momento se decía que igual Fischl era un poco peor que Beidou porque Beidou era mejor en multitarget y Fischl solo era unitarget, pero el meta actual y de los últimos casi 3 años es unitarget porque te ponen bosses muy grandes con mecánicas muy cerradas para obligarte a sacar el equipo concreto de turno, así que Beidou en unitarget pierde infinitamente y termina siendo también muy mala. Te ponen escudo, cosa que no hace Shinkyu con la C1, pero
Beidou frente a Cookie y a Fischl, ambas pierde muchísimo. Así que Beidou también es una cosa que igual ya no es descartada, pero es de lo peor que podría haber. Ahora, vamos con Lanyan. Lanyan, ya empezamos a tener cosas interesantes por aquí. Lanyan tiene un teórico besting slot con Arlequino, pudiendo liberar a Kazuha en equipos de Arlequino donde no vas con Xilonen, Citrali, Furina, o las nuevas variantes de Columbina con Inefa, con Sakarosa, sus dos besting slot básicamente. Así que Lanyan podría ser una alternativa, y digo teórico besting slot porque sí podría superar a Kazuha, ya que el bufo de maestría C2 de Kazuha a Arlequino le da bastante igual porque vaporiza uno de cada 3 hits y la gente se centra en hacer reacciones con Arlequino, y Arlequino no es para hacer reacciones, y Lanyan le da el sombra verde más el cazador de dragones, que esto es una locura y puede casi equiparar a los bufos que puede dar Kazuha. En algún caso puede llegar a mejorarlos según cómo funcione la rotación. Entonces, Lanyan es muy poderosa. Siempre os dije que, por desgracia, la Anemo es un elemento que ya tenemos a Kazuha, a Xilonen, que es el pseudo Anemo, a Sakarosa, que ahora ha vuelto con los equipos de Mulan y Flins al top, y con las cores de Columbina, Inefa, Sakarosa y cualquier carry al top. Entonces, Lanyan es buena, lo recomendaré siempre. El problema es que realmente hay como una difícil forma de incluirla en los equipos, pero es fuerte. De constelaciones de Lanyan, la C2, su escudo se vuelve prácticamente invulnerable porque se reactiva, se recastea el escudo y se vuelve uno de los mejores escudos invencibles del juego. Y la C6 lo que hace es darnos doble habilidad elemental para tener más partículas, se convierte en una hiperbatería, como a veces explico en los vídeos, genera una cantidad de partículas insana. Luego la C4 al final es para dar maestría al equipo, poca, 60 o creo algo así, o sea que tampoco es tan buena la C4. Así que Lanyan, dentro de las posibilidades que tiene, es muy fuerte, pero no tiene mucho sitio compitiendo con el resto de Anemos o 5 estrellas como Xilonen y cosas así. Pero es interesante. Luego vamos con Yao Yao, y lo mejor, como siempre, para el final. Yao Yao es fuerte porque hay pocos dendros. Sí es cierto que ya tenemos a Lauma, que casi todo el mundo tiene, a Nahida, que casi todo el mundo tiene, y es verdad que Yao Yao cura y es una versión un poco peor que Baizhu, así que a la que tengas a Baizhu de una u otra forma, porque te gustó, porque lo sacaste, por el motivo que sea, ya no te haría falta Yao Yao, totalmente descartada. Pero si jugáis equipos de Bloom que no sean de Nefer, o vuestra cuenta es fan de jugar doble Bloom y jugáis un equipo de Nefer, Columbina, Lauma y otro equipo de Nilou, Yao Yao, lo que sea que queráis poner ahí, y se puede, he visto gente haciéndolo, porque en Genshin la gente lo bueno que tiene es que al haber tanta versatilidad hay mucha imaginación y creatividad, llamémoslo así. Es verdad que hay gente que lleva todo esto al extremo y es un poco ya raro, pero siempre puede haber este tipo de cuentas. Yao Yao es muy buena en los equipos de Bloom. Los equipos de Hyper Bloom hay 1000 combinaciones y la verdad es que Yao Yao ya no se incluiría, a pesar de ser un healer dendro y hacer decentemente su trabajo. Así que Yao Yao, dentro de ser dendro, si sois nuevos y no tenéis ningún dendro, sí es una muy buena opción Yao Yao. Hola, me cuentan que hay plataformas que se han caído y ya no tienen Genshin para poder ahorrar. Adivinar cuál sí y cuál nunca tuvo ningún problema. ¡Lootbar! Si son migajeros, recuerden que tienen los packs de 100 más baratos del mercado con más de un 25% de descuento, aproximadamente $70. El pack de todos los por 2 es 200, cerca de entre 150 a 160. Siempre en cada banner y cada versión hay ofertas exclusivas y un cupón de 8% de descuento para usuarios nuevos. Y si van con mi link que está aquí abajo, les activo los hacks del CEO en su cuenta para que tengan doble legendario con Columbina, con Barca, con Nicole, con Sandrone, con Capitano jugable. Así que, señores, usen Lootbar, link aquí abajo en la descripción, y gracias por todo el apoyo. Ahora, los jinetes del apocalipsis, los poquitos se quedan, que serían Xiangling, Xingqiu y Gaming. Xiangling. Existe Durin, existe Mabuika. Pensamos que Xiangling nunca perdería la corona y la realidad es que a día de hoy está en total desuso. Dejadme en los comentarios cuándo o cuánto usáis a Xiangling. Es verdad que para cuentas nuevas sigue siendo uno de los mejores personajes, pero cuando llegas a late, antes y durante 4 años en Genshin, fue de lo mejor y fue insuperable. A día de hoy ya no se está usando. La realidad es que los jugadores tienen a Xiangling ahí, aburrida, a veces sale Xiangling por la nostalgia del Raiden National, una cosa así, pero el meta evoluciona, las cuentas también crecen y si planificas bien lo que haces tendrás muy buenos equipos donde en ningún caso cuentes con Xiangling. Se puede jugar con Varesa, pero están Durin y Mabuika. Se puede jugar con Kinich, pero están Durin y Mabuika. Se puede jugar con Mualani, pero están Durin y Mabuika.
Pero en todos los casos, Xiangling, si no tienes a estos dos anteriores o tu Mavuika es carry, Xiangling hace muy buen trabajo hasta que consigas en el futuro un Durin. También está muy bien el viajero Piro con Mualani porque no requieres de la energía para tirar la ulti y Xiangling con Mualani no es que haga mucho daño. Entonces el viajero Piro, que es gratis, lo tienes en los equipos de Mualani y no está nada mal en los equipos de Varesa, aunque Xiangling en equipos de Varesa es mucho mejor por recibir los buffos del equipo. Así que Xiangling sí es uno de los 3 personajes que más merece la pena. Su C4, la famosa, ya sabéis, que hace que la ulti pase de 10 a 14 segundos de duración, pero ahí está su problema. Tiene 14 segundos de utilización y 20 de cooldown. Hay 6 segundos donde pues ahí no se hace nada. Recordar que el WOBA os deja un buffo 10% de ataque, pero hay que recogerlo y la gente no suele jugar a recogerlo prácticamente. Y la C6 le da un 15% de daño piro al personaje que esté bajo los efectos de la ulti. Es decir, para un monopiro o para un sobrecarga con consonancia del aquelarre donde el carry sea piro, es decir, una Klee, Fischl, Xiangling, Chebrus, aunque ahí no tienes otro personaje de la... Bueno, sí, Fischl, ahí tienes otro personaje del aquelarre, pues bueno, podría estar bien. Así que recomendadísima la C4. La C6 no está nada mal, si os falta justo la C6 ya por completar si la jugáis. Y si no recuerdo mal, la C1 baja la resistencia a piro, que también está bastante fuerte. Ahora, Xingqiu y Gaming. Son personajes polémicos y la realidad es que Xingqiu, a diferencia de Xiangling, todos los personajes que han salido queriendo hacer lo que hace Xingqiu, pero mejor, lo han hecho, obviamente. Pero Xingqiu sigue sobreviviendo porque el aporte defensivo y la estabilidad, solidez general que nos da es increíblemente buena. Salió Yelan, que es Xingqiu más fuerte pero menos defensivo. Salió Furina, que es Xingqiu mucho más fuerte y te resta vida al equipo, es decir, mucho menos defensivo. Y su aplicación no es total, que ya sabéis que hubo un dilema gigantesco en los primeros años de Genshin por cómo funcionaba la aplicación elemental. Y todo el mundo estaba pendiente de si le servía o no le servía a Hu Tao cada personaje que salía. Y ha salido ahora Columbina, que prácticamente es otra versión, otra variante de una Furina, de un Xingqiu, es un aplicador hidro fuera del campo que aplica perfecto y nos habilita las reacciones lunares, con lo cual Columbina es ahora mismo la reina del hidro. Entonces han salido 3 personajes que desplazan a Xingqiu. ¿Quién juega a Xingqiu? Pues vuelvo a preguntar, dejadmelo en los comentarios. Igualmente para cuentas nuevas sigue siendo espectacularmente útil. La C2 baja resistencia a hidro y le da full uptime, es decir, pasas de 15 de utilización, 20 de cooldown a 18 de utilización, 20 de cooldown, menos el segundo que haces así con la espada y la casteas. Pues en este caso se vuelve súper útil. Y da más daño en los dobles hidros. Y la C6 es la que nos da generación de energía extra y más espadas para más daño y más aplicación de hidro. En su momento esto estaba roto, en su momento esto era una cosa que había que plantearse conseguir. A día de hoy esto no es tan importante ni tan relevante. Y luego tiene una C4 que le da más daño en la patada dentro de la ulti. Por eso hay que intentar hacer ulti 2 patadas y rotar. Pero el tiempo en rotación para reducirlo se suele hacer más con patada, luego ulti y luego patada. Entonces, es útil, es el segundo más útil por encima de Xiangling, pero tenéis que saber si lo vais a utilizar a día de hoy, porque cuentas que ya inicien con cierto presupuesto en el juego, igual ya un personaje como Xingqiu y los recursos limitados que sabéis que tenéis, ni siquiera merecería la pena teniendo igual en un equipo a Furina y en otro equipo a Columbina, por ejemplo. Y además hay muchas combinaciones sin Xingqiu, los equipos de Mavuika, los equipos de Varesa, los equipos de Kinich, los equipos del futuro Barca, por poner más ejemplos, los equipos de lunares. Todos los lunares no llevan un Xingqiu, así que pobrecito. Skirk es la única que podría ir con Xingqiu, pero los best in slot de Skirk son sin Xingqiu, así que a día de hoy la realidad es que los 4 estrellas por mí son 4 estrellas. Y acabamos con Gaming. Segundo mejor DPS del juego, superado por Razor con su nuevo equipo con Durin, sobrecarga con Chebrus. En su momento mejor DPS 4 estrellas. A día de hoy demasiados carries piro, con lo cual Gaming no es que haya que echarle flores, aunque tiene un equipo muy poderoso para ser 4 estrellas y tiene el segundo mejor equipo full 4 estrellas con Diona Rosaria Bennett, ya lo conocéis. Un techo absurdo con Citlalis y Anjun Bennett. Pero la realidad de Gaming es algo parecido. Tiene un valor espectacular junto a Xiangling y Xingqiu, que son los mejores del banner ahora mismo, o sea, del selector gratis. Pero, número 1, Gaming es el único de aquí que es totalmente dependiente de su C6, que le da 20 de probabilidad, 40 daño crítico. Es dependiente de su C6, señores. Y al mismo tiempo hay muchos carries piro. O sea, está eso, está Klee, está Arlequino y está Mavuika. Y habrá más, porque Barca es un carry piro más que un carry anemo. Barca es un carry piro. Así que Gaming merece la pena, es fuerte, es dependiente de su C6, la C4 le da más energía y realmente es de lo mejor junto a Xingqiu y Xiangling, pero
En este caso, a mí es lo contrario a Xingqiu y Xiangling. Xingqiu y Xiangling son soportes y son para cuentas nuevas. Y Gaming es un carry, esto hace cambiar su valor, ya sabéis. Y aparte también es para cuentas más late gaming, aunque viene muy bien para cuentas nuevas si no tenéis ningún carry. Porque Diona, Rosaria, Bennett tenéis seguramente. Pero Gaming, si queréis llevarlo al cielo y equiparlo perfectamente, igual es mejor esperar a late cuando ya queráis malgastar recursos en llevar un equipo por cariño al cielo, que esto sería un poco también el consejo importante. Así que, señores, poquito más. Esto es qué 4 estrellas y constelación gratis elegir. Lo he sintetizado porque si hubiera hablado de cada constelación, de cada personaje, solo he hablado de las importantes, de las que merecen la pena, y he descartado la mitad de personajes que a día de hoy ya no merecen de verdad la pena, no para nada. Y con esto ya tenéis toda la información importante para tomar la mejor decisión, para no equivocaros o para no arrepentiros. Poquito más, dejar un buen like, una buena opinión y gracias por llegar hasta el final. Cuidaos mucho, tener muy buen día. No sé, miñis. Usar Ludbar y chaito.